Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Pero vamos a ver cómo es que vamos a ir viendo por qué Dios es con nosotros y el propósito de 500 años antes de que naciera Jesús. Dios ya había hecho un pacto. ¿Sí sabemos lo que es un pacto? Es un trato, un acuerdo, ¿verdad? Cuando Dios hizo ese pacto de mandar a su Hijo Jesucristo, y dice que ahí el Señor se manifestó pues con su grande amor. Tenía que venir un ser humano como nosotros para que, imagínense si hubiera llegado, dice que de las mismas piedras podrían hablar. Imagínense a una piedra hablando. ¿Y lo hubiera podido haber hecho él? Sí, pero sin embargo tuvo que tomar a alguien con un cuerpo como el de nosotros para que pudiera estar aquí en la tierra, ¿sí? Y dice ahí Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Tomen asiento, por favor. Fíjense lo que transcurría en ese momento. Transcurría el año 734. Una alianza del reino del norte de Israel y Siria estaba a punto de atacar a Acaz. En esos momentos, históricamente, muchos de los que hemos tomado escuela dominical sabemos que el pueblo de Dios se tuvo que dividir: el reino del norte y el reino del sur. Muchos sabemos por qué se dividió. A ver, ¿por qué se dividió? Porque es importante, hermanos, por eso les digo, hay que venir a escuela dominical, porque vamos a ir a aprender, queremos conocer de Él, vamos a aprender bien, ¿sí? Cuando algo nos enseñan, hay que aprenderlo bien. Hubo ese reinado, Dios había dado una promesa que Dios nunca se iba a apartar del pueblo de Dios. Pero fíjense cómo hubo ahí una división. Y esa división, los del reino del norte y los del reino del sur. ¿Por qué se dividió, Anayeli? Uh-huh. Prefirió escuchar los consejos de los jóvenes. Uh-huh. Cuando el pueblo se acercó al rey a decirle que cómo iba a ser ahora su gobierno, si iba a ser más generoso, si iba a escuchar al pueblo, si iba a atender sus necesidades, él fue muy duro con el pueblo y dijo que su papá había sido duro, había sido malo, iba a ser peor, porque ese fue el consejo que le dieron sus amigos. Mientras el general del ejército le dijo: si tú eres bueno con el pueblo va a estar contigo y te va a respaldar. Pero él no hizo caso a eso y entonces actuó en contra del pueblo. El pueblo se enojó y se fue con el capitán del ejército. Mucho del pueblo se fue con él, Uh-huh. que era Y Jeroboam. Uh-huh. Con dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Cuando nosotros vemos que hay divisiones hasta en las más grandes familias, entonces cuando hubo esa división, pues se dividieron y empezó ahí algo campal, algo de destrucción. Imagínense cuando las familias se dividen y quieren lo peor para las familias. Al final es como si los mexicanos nos dividiéramos, hermanos, y quisiéramos la destrucción
de los de Guanajuato o de los de Michoacán o los de Querétaro o los de cualquier estado de nuestra nación. Sería atacarnos a nosotros mismos, porque al final todos pertenecemos a una nación, que es nuestra nación México, ¿no? Entonces, cuando se divide esto, hubo reyes buenos que también nos los dieron en escuela dominical. 8 reyes buenos. Y los demás eran malos. Quiere decir que fíjense cómo cuando hay de primera mano la atención de nosotros ver a Dios en nuestra vida, va a ser algo glorioso. Sin embargo, en esos 734 años, dice que una alianza del reino del norte de Israel y Siria estaban a punto de atacar a Acaz. Ahorita vamos a llegar, porque llegamos a que Jesús iba a ser concebido por medio de una virgen. Rey de Judá en Jerusalén. Tenía por posible final su reinado porque los ejércitos enemigos fueran a matar a mucha gente o se los llevaran cautivos. Él tenía mucho miedo de eso, pero era un rey muy malvado. Fue de uno de los reyes más malvados. Dice que la señal, dice, sin embargo, como predijo Isaías, el reino de Judá no vio su fin en ese momento. Dios, fíjense cómo tuvo misericordia del pueblo de Dios. Dice que la señal de Manuel sería de liberación. Acaz, uno de los peores reyes de Judá, se negó a aceptar la ayuda de Dios y en lugar trató de comprarla, dice, de los sirios, pagándola con oro, plata del templo, para que pudieran hacer convenio y no les fuera mal, no fueran ni exterminados ni llevados cautivos. Pero fíjense bien, le decía a Dios que Él ya estaba, Dios con nosotros. Esa era una promesa que Dios le había dado. Ahí en el versículo 12, de ahí del 7 dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Cuando en los primeros versículos dice que aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. ¿Sí? Dice, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como que se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Jerzabú, dice, y tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino a la heredad del lavador. Y dile al guarda y repósate y no temas ni turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria. Dice, y del hijo de Remalías, he acordado maligno consejo contra ti y Sirio, con Efraín y con los hijos de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Taabel. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Esto estaba completamente dicho. Muchas cosas pueden acontecer en nuestras vidas y muchas cosas con palabras pueden decirnos que nosotros vamos a perder, como lo que en esos momentos estaba sucediendo con Acaz. Pero él no quiso entender al consejo de Dios. Dice, vamos contra Judá, pero dice, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser el pueblo. Dice, y la cabeza de Efraín en Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea que de abajo, de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Fíjense
rechazando. Es como en nosotros cuando hay una ayuda y nosotros rechazamos de parte de Dios. Fíjense qué tremendo, para poder llegar a lo que hoy estamos llegando. Dice que ahí, inmediatamente después de aquel rechazo, y pudiéramos decir, ay, fue un rechazo porque no quiso molestar a Dios. No, no es que no querer molestar a Dios. Si Dios le estaba dando el que Dios estaba con ellos, quiere decir que está con ellos. No es a ver. ¿Y a cuántas guerras no se presentó el pueblo de Dios? ¿Y en cuántas con pocos ganó a los muchos que se les presentaban? ¿Cuántas guerras en nuestra vida hemos de poder tener? Y con uno es suficiente para poder vencer lo que Dios nos está diciendo, que si Él está con nosotros, que Él pleitearía lo que nosotros tengamos que a lo mejor tener que padecerle, pero estando en Él sabemos que Él nos dará la victoria. Por eso en muchas circunstancias en nuestra vida es importante, ¿sí?, creerle a Él. Mucha gente cree en Dios, pero creerle a Dios es bien diferente. Creerle a Dios es algo que en nuestra vida nos lleva a totalmente a no estar de acuerdo en mucho de lo que nos dice Dios. Nuestra vida se vuelve a lo mejor en cierta manera rechazando, ¿no?, muchos consejos que de parte de Dios vienen a nosotros. Cuando eso sucede en nuestra vida, nosotros debemos de tener mucho cuidado por ello. ¿Por qué razón? Vean a Acaz lo que le pasó, ¿sí? Acaz, uno de los, dice, sin embargo, como predijo Isaías, el reino de Judá no vio su fin ese momento. La señal de Emanuel sería de liberación. Acaz, uno de los peores reyes de Judá, se negó a aceptar la ayuda de Dios y en lugar trató de comprarla de los asirios, pagándole con oro, con plata del templo. Dios ofreció a Acaz una señal de seguridad en cuanto a que sus problemas eran fieles y verdaderas. Acaz rehusó esta oferta amable y la desechó descortésmente. Y respondió Acaz: no pediré, no tentaré a Jehová. Pero la falta de fe del hombre no invalidaría la promesa de Dios. Cuando Dios promete algo es porque lo va a cumplir. No hay una promesa que después se eche para atrás. Dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Acaz pareció recto al pedir que no probaría a Dios con una señal. No pediré y no tentaré a Jehová. En realidad, Dios le dijo que pidiera. Sin embargo, Acaz no quería saber lo que Dios tenía que decirles. Y es, por ejemplo, cuando alguien está en el corazón todo así, que no quiere aceptar la palabra de Dios, empieza a rechazar y a decir: esto no es así, esto no puede ser, no, yo tengo la mejor solución. Y no queremos escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Si Dios había dicho que iba a estar con ellos, es porque iba a estar. Si Dios dice que está con nosotros, es porque va a estar. O sea, no nada más fue para el pueblo de Dios, sino también es para nosotros, porque venimos a ser adoptivos y venir a vivir de una manera ahora como pueblo de Dios, ¿sí? En realidad Dios le dijo que pidiera, sin embargo Acaz no quería saber lo que Dios tenía que decir. A menudo utilizamos algunas excusas, tales como no querer molestar a Dios, para evitar comunicarnos con Él. Les dará una señal en general de su buena voluntad para con la casa de Israel y de David. Se podría concluir que Él tiene misericordia para con nosotros y que no hemos sido abandonados por nuestro Dios, sin importar cuán grande sea nuestra preocupación presente y el peligro en el que lleguemos a estar, puesto que de su nación y de su familia habría de nacer el Mesías. Imagínense nada más, toda una
una genealogía de la cual tendría que venir y nacer el Mesías, no podría ser una nación que pudiera ser derrotada e impedida para que naciera el Mesías. Ya lo había dicho y lo tenía que cumplir, ¿sí? Dice, puesto que su nación y de su nación y de su familia habría de nacer el Mesías y no será destruido mientras que esa bendición esté presente. La bendición se presenta en una forma gloriosa, mientras que antes se les había dicho que el Mesías nacería de su pueblo. Ahora aún más, estoy diciendo que nacerá de una virgen. Virgen, que se traduce en una palabra hebrea que significa mujer soltera, con suficiente edad para estar casada, mujer sexualmente madura, que mostrará tanto de esto que nosotros vemos del que iba a nacer, que iba a mostrar tanto el poder divino como la pureza divina con la cual será traído al mundo. Será una persona extraordinaria, puesto que nacerá de una generación común y corriente, y será santo, no manchado con la suciedad de la naturaleza humana. Será insuperablemente preparado para llevar el trono de su padre David, que le había sido dado. Y ahí cuando vamos conociendo la historia, la entendemos. Cuando no la conocemos, la podemos explicar, pero no la vamos a poder entender desde los principios de cómo fueron, hermanos. Por eso importante es que nosotros aprendamos y conozcamos de las cosas de Dios. Sabemos que las cosas de Dios van a servir para nuestra vida. ¿Acá sabía que Dios iba a estar con ellos? Sí lo sabía, pero no quiso. Y nosotros podremos saber, sí sabemos que Dios está con nosotros, pero no quiero seguir, o no quiero escuchar, o no quiero hacer. Y Acaz así fue uno de los reyes más malvados. ¿Le estaba dando la victoria sobre los sirios? Sí, le estaba dando la victoria. Y Dios nos está dando la victoria sobre el pecado y sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero nosotros nos es más fácil vivir como nosotros queremos y no como Dios quiere que vivamos. Aún dentro de toda la problemática que tenía el pueblo de Dios, tendría que nacer un santo, y de esa genealogía, ¿sí? Él será santo, no manchado con la suciedad de la naturaleza humana. Será insuperable, preparado para llevar el trono de su padre David, que le había sido dado. Ahora, aunque esto habría de suceder más de 500 años después, era una señal de mucho entusiasmo para la casa de David y una seguridad de que Dios no los desecharía. Efraín envidiaba ciertamente a Judá y buscaba la ruina de su reino, mas no podría prevalecer, puesto que el cetro nunca se alejaría de Judá hasta la venida del Mesías. Ahí va a estar presente, ¿sí? Aquellos a quienes designa para la gran salvación pueden tener la señal para sí mismos, que no serán devorados por ningún problema que confrontemos en el camino. Fíjense qué seguridad. Cualquier circunstancia, situación, problema, enfermedad, si Dios nos manda que hasta aquí llegamos, es porque hasta aquí vamos a llegar. Si Dios nos quiere sanar, ahí se va a ver la mano de Dios. Pero ahí está el que yo crea, el que a mí, el que una muerte no me quite de mirar que Dios sigue siendo Dios. No me quite de mirar que Dios es verdadero con lo que me dice en su palabra. Que no me quite de mirar que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como Él quiere. Eso tengo que aprender, que Él tiene Él es soberano. Y al ser soberano, Él hace lo que Él quiere, no las cosas como nosotros llegamos a querer que sean. Deseamos muchas cosas, pero siempre y cuando sean conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Aquellos a quienes Dios designa para la gran salvación pueden tener señal para sí mismos que no serán devorados por ningún problema que confrontemos en el camino. Se nos van a presentar muchas cosas en el camino, muchísimas cosas.
se van a enfrentar enfermedades. Yo me recuerdo mucho la enfermedad de mi mamá, también fue un cáncer. Y ya estábamos en Dios. Y sin embargo, ¿qué pudimos hacerlo? Estaban mis hermanos chicos todavía. Mi hermana, la más chica, tenía 14 años. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos que aceptar la voluntad de Dios en esos momentos. Vienen y vuelven a morir mucha gente de la que nosotros teníamos cerca. La mamá de Enrique, un hermano mío. Hace poco, 5 años, ¿cuánto tiene Martín? 5 años que falleció. Muere uno de mis hermanos. Muere el papá de mis hermanos. Y fueron luchas de conciencia en nuestra vida. La enfermedad de Enrique, un cáncer, el más agresivo, 5+5, era el 10. Y sin embargo, ¿qué tuvimos que hacer? Esperar y confiar en lo que Dios tenía. Que no se haga conforme nosotros queremos. Nosotros sí queremos que te quedes, Enrique. Sí deseamos que vivas más tiempo con nosotros. Tus hijos todavía te necesitan. Pero Dios dijo, ya lo tuvieron. Ya estuvo el suficientemente tiempo si lo aprovecharon. ¡Qué padre! Por eso cada instante de nuestra vida tiene que ser aprovechado, hermanos. Porque muchas veces, por muchas situaciones, llegamos a descuidar una unión y una relación familiar. Y en el caso esto fue así, ¿no? Dijo el Señor, pues hasta aquí. Para mí como esposo dije yo, ay Señor, frente de familia, frente de la iglesia y estar haciendo un chorro de cosas, que digo ahora, Señor, ayúdame porque solamente tú me tienes aquí por tu grande misericordia y por tu grande amor, y tú tienes un propósito para esto en mi vida. Y seguimos luchando, pero nunca fue la contienda de pelearme con Dios, de decir, ¿por qué te lo llevaste? ¿No ves que me hacía falta? ¿No ves que lo necesitaban mis hijos, mis nietos? No, dijo, hasta aquí llegamos. Y hasta aquí se llega cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios y no enojarnos porque las situaciones no salen como nosotros queremos. Pero lo que sí sé es que viene un consuelo grande y profundo a nuestra vida que nos ayuda a persistir aún en medio de un chorro de situaciones que han surgido durante 8 años. Pero puedo decir, Dios está con nosotros. Ebenezer, hasta aquí el Señor está con nosotros. Y no poder decir, no, esto sucedió. Suceden cosas. Siempre pensábamos, Enrique y yo, decía, el día que tú te mueras, ni me lo digas. Le decía yo, ni me lo digas porque ni lo pienso siquiera. Déjame vivir lo que estamos viviendo ahora. Le decía yo, ¿y tú qué harías si yo te llegara a faltar? Tampoco me lo digas, porque no quiero saberlo. Quiere decir que los dos no pensábamos en ese momento que iba a llegar, pero no fue así de decir, ay, lo planeamos. Planeamos cuando tú te murieras qué voy a hacer, y tú planeaste conmigo lo que yo iba a hacer. No, pues no se planean cosas así. Entonces cuando llegan las cosas, por eso el saber que Dios es con nosotros, Emmanuel, esa promesa que había sido dada al pueblo de Dios, que había sido dado a Acaz, y le había dicho, no temas, yo voy a estar contigo, ¿qué no sabes? Que yo estoy con ustedes. Y eso es lo que Dios nos trata de decir todos los días, Dios está con nosotros. Y aún en medio de circunstancias y situaciones y muertes y necesidades, enfermedades y lo que Dios permita que pase en nuestras vidas, podemos decir, es que Dios está con nosotros. Es que no lo quiero molestar a Dios. No, créeme que Dios no es de los que se molestan porque vas y le hablas. Dios está con su oído atento para escuchar cada necesidad de cada uno de nosotros, y de tal manera que podamos llegarnos a nosotros, que nosotros nos podamos allegar a Él y reconocer lo que Él es en nuestras vidas. Por eso cuando decimos Emmanuel, Dios con nosotros, y nacería de una virgen, ¿verdad? Y de un pueblo que falló muchas veces, pero la descendencia tenía que salir de ahí. Común y corriente,
nació Jesús. Común y corriente, un niño que jugaba, un niño que corría, un niño que comía lo que los otros niños comían. No era una comida especial porque era el Hijo de Dios. No, es que tú tienes que comer como ángel. ¿Quién sabe qué comerán los ángeles? ¿Verdad? Pero comía lo mismo que comían sus otros hermanos. Y creció juntamente con ellos. Y estuvo con ellos. Y se glorificó Dios a través de la vida de Él para que tú y yo podamos disfrutar de una salvación tan grande. Por eso, cuando tengamos problemas, necesidades, angustias, acuérdate que Dios es con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso le decía a Acaz. Y Acaz, no quiero molestarte. Creemos a veces que tenemos mejor sabiduría para arreglar nuestras cosas que tener el entendimiento y la guianza de Dios en nosotros. Amén. Así es que en esta tarde debemos de sentirnos agradecidos con Él. Lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que pasó, todo el pecado que tuvimos atrás ya se quedó atrás. Todas las situaciones que hoy llegamos a vivir están presentes y las vivimos, y muchas necesidades que se estarán presentando en nuestra vida. Pero podemos decir aquí bien grabadito: Dios es con nosotros. Aún dentro de todas las circunstancias, Dios es con nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y eso fue lo que enfrentamos al principio como matrimonio nosotros. Un matrimonio muy joven. Les digo que yo me casé de 18 años. Enrique tenía 21. Venimos al conocimiento de Dios 21 años tenía, 22 años tenía yo y él tenía 25 años. Nos llevábamos 3 años. Lo que para el mundo veía imposible, Dios lo veía posible. Por eso le creo a Dios. Palabras que misma gente nos puede decir: es que no puedo creer en lo que ustedes van a realizar. Tienen todo para destruirse. Sí, pero Dios sí cree en nosotros. Dios sí está en nosotros, y por esa razón es porque hoy seguimos aquí. Amén. Así es que cualquier circunstancia, bombardeos, ahorita empiezan ustedes a caminar en Dios, y los bombardeos van a estar pero a diestra y a siniestra. Pero recuerden una cosa: que Dios es con ustedes. Emmanuel es con ustedes. Dios con nosotros. Ahí hay que aprenderlo y meterlo bien en esta cabecita. Y cualquier consulta: Dios mío, guíame, ayúdame. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Los alacranes pican y matan a la gente. Nosotros no estamos para matarnos ni para herirnos. Nosotros estamos con una hechura a imagen y semejanza de Dios. Amén. Así es que en esta tarde yo creo que mucho tenemos que agradecer por Emmanuel, por Dios con nosotros, que nos presenta algo trágico en la vida de Acaz, no querer reconocer y no ir a recurrir al permiso o a pedirle el consejo a Dios, y devastó, de todos modos, devastando su vida. Cuando nosotros tenemos en quién confiar, en quién esperar y saber que Él nos va a ayudar. Amén. Así es que en esta tarde vamos a ponernos de pie. ¿Les parece bien? Dios con nosotros. Dios como Jesús, dice el cumplimiento de Jesús como Salvador y como ese Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros. A eso es a donde nosotros tenemos que apoyarnos. Circunstancias, situaciones difíciles que se van a presentar en nuestra vida, sí, y estamos acostumbrados. Créanme que estamos acostumbrados. Se vienen situaciones y esto. Me acuerdo mucho cuando llegamos así bien emocionados a compartir con mi suegra: es que ya nuestra vida cambió, fíjese que ya Enrique no toma. Fuera de aquí,
¿Pero por qué fuera de aquí? Porque ya están en otra religión. ¿Qué es más válido? ¿Seguir en la misma religión borrachos que Dios transforme nuestras vidas? Y nos salimos, Enrique y yo. Esperábamos que nos abrazaran. Esperábamos que nos dijeran, suave, ¿no? Ya están cambiando de vida. No, van para afuera. Rechazo total. Pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sabes qué, Enrique? Tú y yo tenemos que seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Y nos fuimos y salimos, y hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Amén. Como lo va a hacer con ustedes y como lo ha sido con cada uno de los que estamos aquí. Amén. Así es que nuestro corazón confiado está en Él. Amén. Eso es Dios, eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, mi Dios, por permitirnos en esta tarde ver, Señor, lo que un rey como Acaz rechazó la ayuda tuya, rechazó el consejo tuyo. Que esto no suceda en la vida de nosotros, Señor. Permítenos que nuestro corazón esté ligado a ti en todo tiempo, Señor. Permite que la vida de cada uno de nosotros estés presente con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia cada día. Danos la victoria en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a vencer cualquier obstáculo, Señor, que se quiera presentar en contra de nosotros, Dios. Ayúdanos, mi Dios, y ten misericordia de la vida de cada uno de nosotros, Padre. Hoy en esta tarde te pedimos por este matrimonio, Señor. Te rogamos porque tú fortalezcas sus vidas, porque fortalezca, Señor, de aquí en adelante. Hay una familia, Señor, que ellos han hecho, Padre. Y es una familia de que ellos tienen, Señor, que seguir adelante por sus pequeños, Padre, y por ellos mismos. Así como lo has hecho individualmente en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Con pruebas, con luchas, con muchas cosas que nos hemos enfrentado. Pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Y Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto podemos llenarnos de victoria y llenarnos de agradecimiento para contigo, Padre. Yo sé que Jesús vino y fue concebido, y esta profecía fueron 500 años antes del nacimiento de Jesús, profecía cumplida, de lo cual agradecemos, mi Dios, que estemos nosotros también incluidos ahí, Señor, de que tú estarías con nosotros, Padre. Por lo tanto, Señor, permítenos, mi Dios, ser más que vencedores cada día, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Este es un mes, Señor, con mucha gratitud que la gente puede llegar a tener, porque es un mes que mucha gente recuerda que el nacimiento de Jesús, pero no saben muchas veces ni a lo que vino Jesús. Y hoy te pido, Padre, por los que ya sabemos, por eso es Navidad, el nacimiento. Por eso te ruego, Padre, que ese nacimiento que fue hecho en ese niño y creció y se hizo hombre, y Él apagó a través del sufrimiento por el pecado de cada uno de nosotros. Y hoy en esta tarde podemos decirte muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y haznos más que vencedores, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo.